Los últimos 4 o 5 meses, esto es lo que ha pasado durante los 4 o 5 últimos meses. Todo lo que os voy a contar son noticias que yo he ido recopilando que salen en agencias de noticias internacionales como Reuters o como Bloomberg. O sea, esto son teletipos de agencias de noticias. Pero aquí no se habla de ello, se habla un poquito. Por ejemplo, el caso de Sri Lanka. Aquí vemos la multitud asaltando el Palacio Presidencial porque se quedaron sin diésel, se quedaron sin electricidad, se quedaron sin agua, se quedaron sin alimentos, se quedaron sin medicamentos. Han caído 3 gobiernos en los últimos 3 meses y al final ya la población se ha cansado. Es un país que ha colapsado, un país de 22 millones de habitantes. Bueno, pero es Sri Lanka. ¿A quién le importa Sri Lanka? Laos, un país donde está faltando diésel, está faltando combustible, empiezan a faltar alimentos, está acercándose al colapso. 7,2 millones de habitantes. La India es un país donde llevan con cortes de luz rotatorios desde que empezó el año, porque les falta carbón. Un país donde está empezando a escasear el combustible. Y ya sabemos lo que viene a continuación, faltarán alimentos, faltará de todo. 1.380 millones de habitantes. Pakistán, un país de 220 millones de habitantes, un país al que no le venden gas ya, al que le venden diésel solo para vivir el día siguiente, le quedan reservas de diésel para un día. Cada día compra para el día siguiente. Es lo que consigue con Pakistán hoy en día en el mercado internacional. Donde falta agua, donde faltan alimentos. Un país que ahora mismo está de nuevo en otra ola de calor y ya es la 3ª o 4ª que experimentan este año con temperaturas rozando los 50 grados. Un país de 220 millones de habitantes con armas atómicas. Yo diría que es un motivo de preocupación, un país que está al borde de la guerra civil. Tenemos Kazajistán, un país que tuvieron que invadir las tropas rusas a principios de este año porque la gente protestaba por la escasez de alimentos, la carestía de los combustibles. Un país que, por cierto, produce petróleo y uranio. El 42% del uranio viene de Kazajistán. Y un país que era uno de los 8 primeros exportadores de trigo del mundo que ha dejado de exportar trigo porque no tenía suficiente para su propia población. Kazajistán, 19 millones de habitantes. Irán, un país de 82 millones de habitantes, productor de petróleo, donde hace un mes la gente quemaba las panaderías porque los precios del pan están imposibles. La gente está pasando hambre en Irán. Vamos a África. Tenemos Somalia, 16 millones de habitantes, falta agua, faltan alimentos, falta combustible, por supuesto. Kenia, falta combustible por un tubo, la gente ya no coge el coche, coge motos tampoco, siquiera tenemos gasolina para las motos. El Chad, un país que ha decretado la alerta alimentaria, una crisis humanitaria, ha pedido ayuda a los países del primer mundo, tampoco se cuenta en el telediario. Senegal, pues también les falta agua, les faltan combustibles, les faltan alimentos. Nigeria, por cierto, el principal exportador de petróleo a España, un país donde falta combustible, empieza a faltar alimentos, un país que ha tenido que suspender todos los vuelos domésticos porque no tienen suficiente queroseno, pero sigue exportando petróleo hacia España, de momento, 206 millones de habitantes. Sudáfrica, un país donde falta agua, faltan alimentos, falta electricidad. Tienen cortes de 6 horas cada día de electricidad, les falta carbón. Es un país que exporta carbón. Exporta carbón en particular a la Unión Europea. Y es un país de los más industrializados del sur de África. Bueno, pues un país que está en una situación muy complicada ahora mismo también. Vamos a Sudamérica. Ecuador, manifestación del otro día. Protestas de la gente por el precio de los combustibles, el precio de los alimentos, la carestía de la vida en general. Perú, 33 millones de habitantes, estado de emergencia a principios de año. Estamos en la misma situación, escasez de alimentos, precio de los alimentos, precio de los combustibles. Bolivia, un país donde ya se está racionando directamente el combustible porque no hay suficiente. Argentina, un país de 45 millones de habitantes, donde en las provincias del norte ya no hay diésel, no hay diésel. Es un país productor de petróleo, no hay diésel en el norte de Argentina. Esto ha puesto en peligro las cosechas que se han hecho en Argentina, al final se han podido hacer comprando diésel a precio de oro y eso va a tener repercusiones en todo el mercado internacional de alimentos, como ya las está teniendo. Venezuela, que también produce petróleo, es un país que está teniendo problemas de abastecimiento de combustibles. México, que es un país en el que lleva con problemas crónicos de abastecimiento de combustible los últimos 3 años, 4 años, el problema de los guachicoleros que roban la gasolina de los conductos, pero un país que produce petróleo pero cuya producción está cayendo en picado, un país que tuvo que eliminar los subsidios a los combustibles a principios de este año porque muchos norteamericanos venían de los Estados Unidos a repostar en México. Porque, atención, los Estados Unidos también tienen problemas. En la costa este de los Estados Unidos tienen problemas para abastecerse de diésel, no han invertido en refinerías tampoco.
Les falta diésel, les falta queroseno. Tienen que traerlo de otras partes del país, como pueden. Un país donde ayer, en Texas, empezaron con cortes de luz de 6 horas. En Texas. Y que se prevé que en este verano en Illinois vaya a haber cortes de luz. Donde también el precio del petróleo está por las nubes. El presidente Biden envió una carta a los presidentes de las petroleras pidiéndoles que bajaran el precio de la gasolina, que estaba demasiado cara para el ciudadano americano. Y le contestaron diciendo, señores, que no hay más petróleo. Es que hacemos lo que podemos. Estados Unidos. Pero bueno, nos pilla un poco lejos. Canadá está encima de los Estados Unidos. Un país donde 1 de cada 4 adultos reconoce que se salta una comida porque no tienen para pagar. Bueno, que nos importa, no y produce petróleo. Australia, un país que es un exportador de carbón y de gas natural. Ha prohibido las exportaciones de carbón después de varios apagones recurrentes en toda la zona sudeste del país, que incluyó a Sydney y demás. Japón, un país donde se ha restringido enormemente la iluminación nocturna, 126 millones de habitantes, en el cual el gobierno ha emitido una recomendación a las familias que vean la televisión junta, porque esto crea mucha unidad y además así no tenemos aire acondicionado puesto en las habitaciones porque la red eléctrica no aguanta. La red eléctrica en el Japón no aguanta. Vamos un poquito más cerca, va. Hungría, 10 millones de habitantes. Están racionando el combustible. Están racionando el combustible. Se suministran sobre todo el de Rusia y les está faltando. Y han tenido que poner racionamiento de combustible. Austria, un país que se ha quedado sin diésel. Esto no lo han dicho los telediarios, ¿no? Se han quedado sin diésel. Están tirando de las reservas que tienen, que aguantarán 30 o 40 días. Se han quedado sin diésel. Bueno, no pasa nada. Holanda, el gobierno ha impuesto una restricción muy fuerte en el uso de fertilizantes nitrogenados y la payesía, los campesinos, pues los agricultores se han levantado y están bloqueando los puertos, los aeropuertos, las carreteras. Hay un poco de nervios, ya ha habido unos cuantos tiros de bala, de momento no han dado a nadie, afortunadamente. Claro, el tema de los fertilizantes es porque falta gas para hacer fertilizante. Pero de repente, digamos, nos hemos dado cuenta de que, uy, qué malo, qué contaminado, que es cierto, ¿eh? En Holanda hay un problema muy fuerte, en los Países Bajos hay un problema muy fuerte de contaminación por la ganadería intensiva que hacen, pero esto es así desde hace décadas. Pero de repente las han forzado a reducir un 50% y bueno, pues esto es lo que ha pasado. Esto no sé si ha salido en el telediario, creo que algo ha salido, a lo mejor no lo sé. Y nada, Francia, un país en el cual la energía nuclear es tan buena que el gobierno ha tenido que nacionalizar EDF, con un pasivo de 43.000 millones de euros de deudas asociados a la mala digestión de la compañía Areva que quebró en el año 2016, un país en el cual la mitad de las centrales nucleares están paradas porque han encontrado un problema de corrosión, quizá también es porque les falta un poco de uranio, pero esto no lo digáis muy alto porque hay gente que se enfada. Y por último, España, donde la ministra Rivera salió ayer, y dijo, vino una ola de calor, hay que protegerse porque esto puede ser muy malo, no salgáis a hacer ejercicio cuando hace calor, y además tenemos que ser prudentes con el uso de la electricidad. Que esto yo no había oído nunca. En plena ola de calor, que la prioridad tendría que ser preservar la vida de las personas, por favor no gastéis demasiada electricidad. Esto lo dijo Teresa Rivera ayer. Hace una semana reconoció que con la aprobación del paquete REPowerEU, que todos los países de Europa votaron en mayo de este año, este paquete obliga a países bien aprovisionados, porque España es un país bien aprovisionado, tiene capacidad de producir diésel más del que necesita y tiene más diversificado su importación de gas, aunque últimamente hemos visto alguna cosilla rara. Con lo cual, en principio, no tiene tantos problemas como otros países de Europa. Pero, en el paquete REPowerEU, si algún país de Europa aplica normas de racionamiento, España también las va a tener que aplicar y dar nuestros excedentes a los países de Europa. Y entonces ya empezamos a anticipar que va a haber problemillas. Bueno, y entonces por eso también Pedro Sánchez ha dicho que ahora los billetes de cercanías y de media distancia, pues media distancia van a ser gratis hasta diciembre, porque claro, lo que quieren es que la gente no coja el coche. Aquí es una pena que no tenéis tren, pero esto en la península pues va a tener un efecto. Si os fijáis, es un fenómeno, esto es como parecido a la desgracia que habéis tenido aquí. Esto es un volcán que ha emergido en medio de la escena internacional y la lava se ha ido propagando por todos los países. Esto ha ido avanzando sin parar y sigue avanzando. Pensamos que es algo que se puede detener, no se puede detener.
El mercado de las materias primas está completamente internacionalizado. La razón por la cual Australia, un país que tiene excedentes de carbón y de gas, tiene cortes eléctricos, es porque no pueden pagar su propio carbón nacional porque lo ponen a la exportación a un precio más alto. Y por eso el Gobierno ha decretado el embargo de las exportaciones de carbón para mantener su propia red eléctrica. Esto está pasando en todos los países del mundo. Todos los países del mundo están empezando a poner barreras. La India no exporta trigo, Rusia no exporta trigo, Kazajistán no exporta trigo, Ucrania, por razones obvias, no lo exporta. Indonesia prohibió las exportaciones de carbón a principios de este año, luego las levantó parcialmente, y ya no exporta tampoco aceite de palma porque no está seguro de poder alimentar a su propia población. Y aquí pensamos que como tenemos una moneda fuerte, vamos a poder seguir comprando las cosas cuando nos dé la gana. Pero a lo mejor nuestra moneda ya no es tan fuerte, a lo mejor nuestra moneda se está debilitando. A lo mejor en el mes de mayo Alemania tuvo su primer déficit comercial en 35 años, pero tampoco salió en el telediario. Y a lo mejor por eso el euro se devalúa ahora mismo. Y a lo mejor un día vamos a comprar algo que necesitamos y nos pasa como a Pakistán. No, tú no. Tenemos que oír esta erupción que pasa en todo el mundo. Tenemos que entender que este es un fenómeno global. Tenemos que entender que el problema de la crisis energética, del cual yo llevo hablando 12 años, ya está aquí. Tenemos una situación de desinversión, de caída de la producción y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Entonces la pregunta del millón es, ¿nos podemos adaptar? Pues claro que sí, claro que nos podemos adaptar. Pero tenemos que hacer unos cambios muy drásticos, de los cuales nadie quiere oír hablar. Pero que son los cambios de los que tenemos que hablar, precisamente porque son los cambios que necesitamos. Desde el punto de vista técnico, otro tipo de transición renovable es posible. La electricidad está muy bien, sirve para hacer muchas cosas, pero no sirve para hacerlo todo y no siempre lo más eficiente. Se puede aprovechar la energía renovable de manera diferente, de una manera no eléctrica, más eficiente, que no requiere materiales escasos que dependen de cadenas de suministro globales, que nos permite crear riqueza localmente, que nos permite tener sistemas de una escala humana más fácilmente reparables, con menor impacto ambiental y, como digo, más eficientes. En el cual, por ejemplo, la energía mecánica de los flujos mecánicos se aprovecha mecánicamente, por ejemplo, como se hacía en las factorías de Cataluña a principios del siglo XX, que había, por ejemplo, fábricas textiles que se ponían al lado de los ríos y aprovechaban el impulso mecánico del agua para mover todo el sistema